Amén. Muy buenas tardes a todos, a la audiencia y a mis compañeros de estudio y de conexión remota como Adriana y John Álvaro. Padre Santo, te damos muchas gracias por las bendiciones que diariamente recibimos, por los milagros que haces en nuestra vida y en la vida de cada persona que clama a ti, de cada persona que sigue tu camino, Señor. Eh, Hoy queremos poner en tus manos este espacio, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras palabras, así como también poner en tus manos el destino y el camino que corre esta nación, Señor, así como está también guiado por ti el plan de vida y el plan de salvación, Señor. Queremos alinearnos a ese propósito, a ese sentido de vida que tú pones en nosotros, Señor. Y anhelamos, Señor, que seas tú restaurando esta tierra con la venida de nuestro Mesías Yeshua, el cual anhelamos venga pronto. Y si es en nuestro tiempo, Señor, que nos encuentre preparados para reconocerle, para seguirle. Y si no es así, Señor, prepáranos para la partida de este mundo, Señor, para que podamos ser dignos de estar delante de tu presencia, Señor, por los méritos de tu Hijo amado, aquel que nos amó primero, Señor. Oramos hoy. Amén. Adrianita, bienvenida. Que el Señor te guarde y te proteja y te bendiga y te siga concediendo el don y el talento de dirigir este programa. Amén, 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 cibernautas, pero muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Como siempre, muy, muy contenta, muy agradecida con el creador por tenernos nuevamente aquí en su programa Línea Amiga a través de la www.estaciondelcielo.com. Y como siempre he dicho yo cada miércoles, muy bendecida porque estoy supremamente bien acompañada. Créanme que sí, cibernautas, de mis amigos, maestros, compañeros, que estamos aquí con ese propósito y con ese deseo del corazón de entregar un poco de lo que el Creador nos permite entender, conocer y, por supuesto, seguir haciendo la batalla, porque eso es, en la medida en que podamos aportar en la vida y en el crecimiento del otro, pues nada, aquí estamos. Entonces, chicos, hola, ¿cómo vamos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han estado? Excelente, excelente, ¿Cómo les ha ido excelente. esta semana? Excelente, gracias al Creador. Ah, bueno, me alegra mucho. Un saludo a Álvaro, un saludo a John Jairo. Bueno, bendito el Padre que nos da otro día, otra oportunidad de estar aquí presentes, de estar aquí llevando su palabra, de estar con mis amigos y sobre todo, lo que siempre digo cada 8 días, de hacer lo que más nos gusta. Y eso es algo que sale de nuestros corazones y que cada uno de nosotros anhelamos, yo creo que todos los días, a todo momento, en cada hora, es estar hablando del Eterno, estar hablando del Creador, estar hablando de su bendita y hermosa palabra, de estar instruyendo e instruyéndonos también en ella. Y lo más hermoso de todo es que todos los días aprendemos. Todos los días aprendemos cosas nuevas que nos forman, nos edifican y nos ayuda a que nos guiemos en ese caminar donde está esa luz del Machía para que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda. Entonces, la verdad es estar muy agradecido con Dios por lo bondadoso, por lo amoroso y por siempre darnos ese abrigo de Padre para que nunca nos sintamos ni solos ni desamparados y que siempre sintamos ese calor de Padre y ese amor que Él tiene por nosotros. Amén, amén, amén. Johncito, hello, nuevamente te saludamos. ¿Me escuchan ahí bien en este momento? Ah, bueno, listo. No, Perfecto. bien, gracias a Dios, gozando de buena salud, gracias al Eterno, mi familia y yo, y aquí con el anhelo de poder servir a través de este espacio y a través de el diálogo que llevamos a cabo todas las semanas, que ya hace parte de nuestras vidas y que consideramos que es importante hablar de la palabra y sobre todo ponerla en práctica, buscar la forma de cómo la conectamos
nuestro diario vivir y en la toma de decisiones, ¿no? Porque al final, digamos que más allá de uno leer y aprender términos bíblicos o de pronto de aprenderse la ley o aprenderse el mensaje del evangelio, pues uno tiene que buscar la forma de cómo eso le da camino o le da rumbo a la vida, cómo nos perfecciona el carácter, porque eso, pues para eso es que estamos llamados, ¿no? Para, para forjarnos un camino que es de servicio y de adoración al Padre. Amén, amén. Muy cierto, muchísimas gracias por eso. Bueno, cibernautas, de verdad, qué rico estar nuevamente aquí, como cada miércoles, 6 de la tarde, hora Colombia, 7 p.m. en Miami. Recuerden, cibernautas, que nos pueden sintonizar a través de la www.laestaciondelcielo.com o estamos en vivo en la fanpage de Facebook y en el canal de YouTube de la Estación del Cielo Radio. Entonces, qué rico que nos encontremos. Bueno, cibernauta, nosotros venimos tocando un tema supremamente interesante. Venimos con el tema de cuáles son los principios y los valores que a nosotros nos identifican como pueblo, como hijos del Creador, como aquello que nos diferencia, nos hace distinguir en medio de las naciones, como bien lo dice su palabra. Y ya hablamos un poco como de cada uno. La semana pasada empezamos retomándolo desde cada uno de esos principios, pero en relación con las tecnologías, cómo de una u otra manera las tecnologías o estas herramientas digitales inciden o no en cada uno de estos principios. Bueno, la semana pasada tocamos la verdad. Esta semana vamos a tocar, el día de hoy, vamos a tocar la responsabilidad. Entonces, cibernautas, nosotros vivimos en una época de muchísima tecnología. Eso ya, de hecho, para la muestra un botón, aquí estamos a través de estos medios digitales. Esto se ha convertido como una extensión de nuestra vida cotidiana. La verdad, permanecemos casi que conectados. Yo diría que, no sé, un 70-80% de lo que transcurre en nuestros días. Es la forma en que trabajamos, aprendemos, nos comunicamos. Estamos permanentemente nosotros transformando o, digamos, a partir de ella, sí, modificando o haciendo mucho, digamos, de nuestras labores, de nuestra cotidianidad. Pero aquí hay algo muy importante que debemos preguntarnos y es, ¿realmente estamos creciendo al mismo ritmo en responsabilidad que en tecnología? Eso sí que es importante, porque ya lo decimos, esto ha crecido de manera exponencial, es una cosa increíble como está el tema de la tecnología. Pero también tenemos en cuenta lo de la responsabilidad, y nosotros decíamos que la responsabilidad, la capacidad para asumir conscientemente las consecuencias de nuestras decisiones, de esas acciones e incluso de las omisiones, ¿no? Porque el hecho de no hacer también trae consecuencias y también debemos asumir la responsabilidad cuando no hacemos. Cada acto implica una renuncia y implica también una consecuencia. Entonces, de ahí parte también lo que es la responsabilidad. Y entonces la pregunta es, ¿realmente lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos manejando ese tema de la responsabilidad paralelo al tema de las tecnologías y de la hiperconectividad? Entonces, bueno, le doy paso aquí a mis queridísimos maestros y amigos para que pongamos sobre la mesa, este tema tan interesante. Chicos. Bueno, Dale, yo John, digamos que que voy a plantear como una frase que hace semanas atrás de pronto en la congregación la lancé o bueno, se pensó pues como parte de un estudio y era la frase que dice, no somos dueños de nada, pero somos responsables de todo, dentro del contexto de lo que el ser humano le corresponde y le compete hacer en esta tierra, ¿no? Y esa frase recoge, o bueno, depende mucho del valor que trabajamos la semana pasada, que fue la verdad, porque pues para yo poder asumir responsabilidades, pues tengo que también conocer una verdad, y esa verdad está asociada a cuál es mi función,
en este mundo, para qué vine y qué es lo que tengo que hacer con mi vida, ¿no? Porque yo pues no me voy a meter en la definición técnica del concepto, sino más bien en la reflexión práctica, pues que lo pongo pues sobre la mesa, y es, al decir que no somos dueños de nada, significa que a nosotros se nos son dados talentos, se nos son dados recursos económicos, físicos, tecnológicos, y eso se nos facilita o se nos restringe a unos más que a otros, pues en el contexto de las posibilidades de acceso a recursos, pero en general, cuando fue creado el ser humano en Génesis, pues sí se le dijo, aquí está esta tierra, esta creación, y te tienes que encargar de sojuzgarla, ¿no? Y al mismo tiempo cuidar de ella. Y a la misma creación se le dieron unas, llamémoslas así, unas tareas que es fructificar y multiplicarse, ¿no? Y a nosotros también como seres humanos se nos dio esa tarea. Ahí ya se nos está asignando como una instrucción, de esto te vas a encargar. Entonces ahí ya empieza a forjarse el concepto de responsabilidad, porque para ser responsable yo tengo que tener a cargo algo, o tengo que tener una encomienda, algo se me es dado para que yo responda por ese encargo, ¿cierto? Y esa responsabilidad también va acompañada de unos límites, de unos derechos que tengo y que tienen otros, y esa responsabilidad me lleva a que mis actos determinan cómo me relaciono con los demás, cómo afecto a los demás y cómo también me afecto yo mismo con lo que hago, con las decisiones que tomo. Entonces, en la palabra uno encuentra el concepto de responsabilidad, no así como en una sola palabra, como pasa muchas veces en el hebreo, o a veces tenemos una palabra que recoge muchos significados, o a veces un concepto que nosotros en el español moralmente lo catalogamos con una sola palabra, pues en el hebreo pueden aparecer varios conceptos que están asociados, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un concepto que me encontré aquí, ahí ya John Álvaro me ayudará un poco a ampliar esa parte que domina más el tema de los conceptos hebreos. Está el tema de custodia, de guardar algo, de protegerlo, de vigilar por algo, ¿cierto? Y está en Génesis 2:15, que está relacionado con las instrucciones que se le dan al ser humano, ¿no? Guardar, proteger, vigilar, ¿sí? Y es shamar. Hay otra palabra que se usa mucho también la Biblia, que es abad, que es servicio, abad. Y es como la vocación que tienes o que se te encomienda según la instrucción del mismo Padre. Por ejemplo, cuando Dios llamaba a Abraham, cuando Dios llamaba a Moisés, cuando Dios llamó a Josué, a cada uno de estos patriarcas, a Jacob, o cuando se asumía el rol de primogénito, se asumía una responsabilidad, una encomienda, ¿sí? Y esa encomienda tiene mucho que ver con la protección, cuidado de la familia, de garantizar que la familia iba a tener no solamente provisión económica, o más que garantizar, se iba a hacer lo correspondiente en gestionar esa provisión y al mismo tiempo gestionar el crecimiento espiritual de ese núcleo familiar, ¿no? Y en la medida en que avanza la palabra en el Antiguo Testamento hasta llegar a Moisés, esa responsabilidad llega a ser ya de un pueblo completo, ¿no? Que es la responsabilidad que tenía Moisés sobre todo sobre todo el pueblo de Israel como intercesor, como mediador, como líder, ¿no? Y cabeza, que hubo un momento donde esa responsabilidad ya tuvo que ser delegada, porque delegada en el sentido no de yo me olvido de esto y se lo entrego a otros, sino me encargo de ciertas cosas, pero hay otras cosas que otras personas también tienen que hacerse cargo para que todo funcione como un reloj. Y del fallo de alguno de esos engranajes o de esas responsabilidades individuales dependía la armonía en el pueblo. Tan así es que el servicio en el Mishkan, que lo catalogamos como una responsabilidad que tenían unas personas específicas eh, para poder acercarse al Mishkan y hacer ofrendas y todo eso, que es una responsabilidad, eh, más allá de solamente el servicio interno, el pueblo mismo asumía una responsabilidad con ese grupo de personas que hacían el servicio, no solamente una responsabilidad económica con los diezmos, porque
al dar los diezmos se permitía el sostenimiento de estas personas que se encargaban del Mishkan, sino también un compromiso moral, porque el pecado del pueblo manchaba el templo, y el templo era el lugar donde, o el Mishkan, o el tabernáculo, el lugar donde los levitas y los sacerdotes pues practicaban el servicio. Entonces, miren cómo el concepto de responsabilidad que parte del individuo desde la creación se termina convirtiendo en un engranaje de que yo soy responsable de mis actos, pero también con mis actos influyo sobre otras personas y las afecto, y de mi trabajo y de mi esfuerzo también dependen otras personas que están a mi alrededor. Entonces, bueno, yo con eso creo que toqué ampliamente pues mi percepción y reflexión frente al respeto, y pues le doy paso a John Álvaro que técnicamente de pronto puede darnos más luz específica sobre este tema. Bueno, sí, vamos a darle paso aquí a la lectura para ampliar lo que decía nuestro hermano y amigo John Jairo, de la palabra chamar, ¿cierto, John? Sí, utilicé dos, chamar y servicio. Hay otras, pero esas son las dos con las que me... Chamar, que es custodia o guardar, y abad, que es servicio. Arbub, ¿qué significa arbub? Ah, ok. Listo, dale, sí. Toquemos la que dijo primero John Jairo, que es la palabra chamar. Y, y miren lo bonito y lo hermoso, como siempre decimos, nos devolvemos al inicio, como dice Adriana. Dice aquí en Génesis 2, capítulo 2, versículo 15, lo que dice ahorita John Jairo. Tomó pues Adonai Dios, el Elohim, al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara. Le está dando una función, para que lo labrara y lo guardase. Esa es la palabra que John Jairo se refiere. Y esa palabra guardase en hebreo, como decía John Jairo, tiene una profundidad, ¿sí? Tiene un significado más amplio. Y si ustedes ven ahí al frente en su pantalla, shamar, que es la palabra en hebreo, como decía ahorita John Jairo, significa guardar, proteger, cuidar, advertir, aguardar, atesorar, celebrar y centinela. Esa palabra tiene un significado muy profundo y a lo que se refiere John Jairo es de cómo yo me cuido, ¿sí? Porque hablábamos la charla anterior, hablábamos de lo que era verdad y de lo que era mentira, ¿cierto? Y de lo que era bueno y de lo que era malo. Sí. Entonces, aquí tenemos que empezar a identificar dentro de la tecnología, que es el contexto que estamos tocando, ¿cierto? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Entonces, para poder yo llegar a dar esa explicación, mejor que el padre no la tiene, ¿sí? Hemos dicho aquí que el padre es un pedagogo total, o sea, nos enseña todos los días mil formas de aprender. Y quiero referirme a este mismo libro de Génesis, Génesis 11, y quiero que pongamos mucha atención. Génesis 11, y vamos a leerlo del 1 al 8. Va a ser un poquito larguito aquí, pero vamos a tener un contexto desde el planteamiento que John Jairo está colocando y Adriana. Y dice aquí la palabra. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. O sea que todos nos entendíamos. Hablábamos un mismo idioma. O sea que lo que decía el uno decía el otro, la teníamos clara, ¿cierto? Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra del Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, se dijeron unos a otros, como se entendían, hagamos ladrillos. En esa época no existían ladrillos. Eso era novedoso, eso era lo último. Sí, la tecnología empieza ahí, haciendo un ladrillo y cosámoslo con fuego. O sea, la tecnología que están inventando, que es el ladrillo, lo están volviendo más tecnificado, ¿sí? O sea, más novedoso.
cozámoslo con fuego y le sirvió el ladrillo en el lugar de piedra. O sea, reemplazaron el ladrillo por la piedra. ¿Cómo se construía antes? Con piedras. Ahora, ¿cómo se iba a construir? Con ladrillos, que con la arcilla, con el barro, y descubrieron la tecnología, en el avance de ellos, descubrieron que a meterlos al fuego, ellos se fortalecían. Y el asfalto en lugar de la mezcla, o sea, consiguieron asfalto en lugar de la mezcla y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿Cuya cúspide llegue a dónde? Al cielo. Y hagámonos un nombre. Cuando dice hagámonos un nombre, puede tener dos direcciones. O nos hacemos un Dios, que desde allá lo podamos ver, o miremos dónde está el nombre, o sea, Dios. Por eso querían llegar al cielo. Pero quedémonos con la primera. ¿Qué pasó cuando el pueblo de Israel estuvo en el monte Sinaí? Se hicieron una imagen, ¿cierto? ¿Para qué? Para adorarla. Siempre que las deidades tienen formas, son figuras, entonces peguémonos de ahí. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Por si fuéramos qué? Esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Cuál era el miedo? ¿Cuál era el miedo de esa población anteriormente? Que los esparcieran. Habían inventado, tenían tecnología, que era el ladrillo, sí, estamos hablando de tecnología, pero tenían un temor, que los fueran a esparcir. Y encendió Adonai y descendió Dios, aquí dice Jehová, para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Dios, he aquí el pueblo es uno, y todo esto es un solo lenguaje, y han comenzado la obra. ¿Y han comenzado qué? La obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Nada los va a hacer desistir. Ahora pues, descendamos, dice Dios, y contamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Dios desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de Babel, porque allí confundió Dios el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Entonces, hablando ya del contexto, ¿sí? Hablando ya del contexto, que ya lo tenemos aquí en la Biblia, ellos se tecnificaron, tuvieron tecnología para construir algo, pero lo hicieron para algo benéfico o lo hicieron para algo malo o para algo muy personal. ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué hace la tecnología? Nos convirtió en un pueblo, nos unió. Por lo tanto, la tecnología mantiene expandiéndose cada día más. Nosotros ya nos damos cuenta qué está pasando en China, qué está pasando en Europa, qué está pasando en Norteamérica instantáneamente. O sea que nos da una comunicación. O sea que fácilmente a ti te muestran una deidad y tú vas a creer que esa deidad o ese Dios falso es el Dios que todo el mundo cree que es, por no conocer la palabra. La tecnología nos lleva para lo malo o nos lleva para lo bueno. Y en este caso, la tecnología, ¿qué pasó? Irse en contra de quién? De Dios. Y lo que pasa hoy en día es preguntarnos, ¿la tecnología le apunta a las cosas de Dios o la tecnología le apunta a las cosas del mundo o del enemigo? Eso es lo que hay que preguntarnos. Por ejemplo, yo veo nuestro territorio que conocemos como santo, que es Israel. Israel hoy en día es el primero en nanotecnología, el segundo en investigaciones científicas en medicina. Por lo tanto, ellos, todos sus inventos los regalan a la comunidad, a la humanidad. ¿Sí? Cuando hablamos de que la tecnología va en pro de la humanidad, estaríamos diciendo, vamos acertando con la tecnología. Pero cuando la tecnología va en contra de la palabra eterna, como pasó con los ladrillos para construir la Torre de Babel, para hacerse una imagen o para creerse más que Dios, ¿sí? En este caso, no era bueno que hizo Dios. La única
El único método aquí es esparcirlo porque es el temor que ellos tienen. Ellos saben que cuando más comunicados están, más fuertes pueden ser. ¿Y qué es lo que está pasando hoy? La tecnología, aquí en este momento para nosotros es buena porque estamos llevando la palabra del Eterno. Pero la tecnología, como nos damos cuenta que está pasando en el mundo, también puede ser malo. ¿Sí? Hay un proyecto que llama Blue Beam o Blue Beam. ¿Sí? Y ese Blue Beam, eso aparece en los años 1990 y es por medio de la tecnología, ¿cierto? De la inteligencia artificial y de los hologramas, es poder decir, mire, nos van a invadir los extraterrestres. Y si usted es crítico y si usted ha leído la palabra, en ninguna parte de la palabra habla de que aparte de los animales, de las plantas, los seres humanos existe otro ser. Por lo tanto, yo diría, aquí solamente existimos nosotros, no existe nadie más. Y una de las formas de confundir si nos vamos a Apocalipsis, Apocalipsis dice que Jesús, Yeshua, cuando vuelva, lo vamos a ver ¿dónde? En el cielo, ¿cierto? En un caballo vestido de blanco, ¿cierto? ¿Me equivoco, Álvaro? Es correcto. Lo vamos a ver. ¿Cómo lo vamos a ver desde un rincón? ¿Cómo lo vamos a ver desde un rincón o desde un extremo de la Tierra? La única forma es que exista tecnología para poderlo ver. Y fácilmente nos pueden engañar. ¿Por qué nos pueden engañar? Y aquí lo puntual. ¿Por qué nos pueden engañar? Pues porque no estamos en el camino del Eterno. Porque no estudiamos la palabra del Eterno y fácilmente nos pueden engañar y nos pueden decir cosas que nosotros fácilmente vamos a creer. ¿Qué dice Daniel en el capítulo 9, cierto? O que dice también Apocalipsis capítulo 12 hasta el capítulo 14? ¿Qué dice? De que va a llegar la apostasía, ¿cierto? Y que el enemigo se va a aposentar en el templo y que van a hacer sacrificios. Usted puede decir, ah, llegó el Mesías, está en el templo, hicieron el templo, está el altar, pero usted no sabe que están sacrificando. Si están sacrificando un animal que no es kosher, me refiero a kosher, que es un animal permitido dentro del contexto histórico de la Biblia. Entonces todo el mundo va a decir, llegó el Mesías nuevamente, ya están haciendo sacrificios, entonces este es nuestro Dios o este es nuestro Mesías, y fácilmente la gente va a ser engañada. La tecnología, hoy le estamos apuntando a que puede ser algo malo, así como nos lo mostró la Torre de Babel. Los ladrillos no lo hicieron para construir viviendas o para construir escuelas o para construir hospitales. Lo hicieron para construir, para alimentar su ego, ¿sí? Para alimentarse, sentirse seguros con una deidad que no exista. Esa es la falsedad del ser humano, ¿no? Sentirse seguro con algo falso. Eso es lo tenaz del ser humano. Entonces, vemos ahí de que muchas veces la tecnología no le apunta al camino de Dios. Como hoy aparece un proyecto que son vientres totalmente tecnológicos. Usted pone la semilla en ese vientre tecnológico, la mujer no tiene que embarazarse, ¿sí? Ni andar con la barriguita llena con el niño adentro, sino que hasta pueden andar con un maletín y ese maletín es el vientre, tecnología. Decimos, no, eso cómo se le ocurre que eso va a poder hacer. Pues la tecnología ya lo está haciendo. Entonces, ¿a dónde hemos llegado? Es más, con decirles esto, los jóvenes de hoy, hoy hablaba hoy con unos amigos, los jóvenes de hoy no quieren tener hijos. La tasa de natalidad en Colombia bajó el 6%. ¿Por qué? Porque los muchachos no quieren compromiso, no quieren responsabilidades, ¿cierto? Las niñas no quieren dañarse su cuerpo al tener un niño, ¿sí? No quieren sentirse con ese grado de responsabilidad tan alto por la economía o por el tiempo, en fin, todo el mundo anda con su afán. Entonces la tecnología muestra una solución a un problema que tenemos en la sociedad. Y el problema de la sociedad es que no entendemos que en la palabra el Creador nos dice que tenemos que multiplicarnos, porque algunos mueren, otros tienen que nacer. Entonces, si todos mueren y no nacen, ¿qué hacemos con la población?
Y es un mandamiento, el Creador dice, tienen que multiplicar, tienen, no deben, tienen que multiplicarse. Es un mandamiento. Pero el joven de hoy, como no está en el camino del Eterno, como no estudia la palabra del Eterno, y como no tuvo una formación dentro de su hogar, que es que ahí viene el problema de todo, ¿sí? La tecnología nos cambió. La tecnología nos abrió el camino del Eterno, nos apartó del camino del Eterno. Tanto así que un padre de familia lo decía, creo que John Jairo y tú también, hace 8 días, para entretener a un niño que hacen los padres de familia, tenga un celular, ¿sí? El domingo estábamos con las fichas del Mundial y Pellaco tiene una cantidad de fichas repetidas. Le caminamos a cambiar allá a la 14 de Alfaguara. Y él mismo negociaba sus fichas, o sea, yo no me metí en nada. Y me pregunta la mamá, nosotros estábamos con una lista física tachando los números de que íbamos llenando, y la mamá del otro niño, me dice, y es que usted no tiene el celular. Le dije, lo que pasa es que a él no se le ha dado celular. Me dijo, ay, qué bueno, eso sí que es bueno. Y claro, buenísimo, ¿sí? ¿Qué tan chévere? ¿Qué me gusta de esto? No porque las fichas o el álbum, sino que él tiene una forma de cómo relacionarse con otras personas, de cómo él negocia sus fichas con otras personas, de cómo él interactúa con otras personas, de cómo él se desenvuelve con sus cosas, o sea, cómo él se responsabiliza de lo suyo. Entonces, la tecnología muchas veces no. Yo creo que la tecnología nos ha apartado. Y por último, quería decir antes que nos vaya el tiempo. Escuché una noticia, creo que era de un candidato a la presidencia o el Senado en Estados Unidos y le dio cáncer. Y descubrió dentro de su proceso del cáncer, le dieron poquitos días de vida, pues resulta que el tiempo se le alargó, no se ha muerto, dejó de ser senador, dejó de ser muchas cosas de su vida. Y lo que decía él, lo que pasa es que uno no se da cuenta lo más importante y lo más bonito que uno tiene es su familia. Y para uno tener familia requiere algo muy importante, tiempo. Y dice algo muy bonito, descubrí algo que se llama Shabbat. Shabbat significa reposo. Y vi que el estar desconectado de todo tipo de tecnologías y de solamente compartir con mi familia ese día, porque es para dedicárselo solamente a Dios, descubrí lo importante que es volver a ser lo que éramos al inicio, sin nada de tecnología. Porque podemos interactuar, podemos compartir y podemos sentir el amor el uno al otro. Eso fue para mí una confirmación que uno dice, wow, el creador cada vez nos coge y nos dice, estás ahí, vamos bien. No es fácil, pero vamos bien. Amén, 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 Johncito, gracias por eso. Y mira que hay algo importante aquí que mis dos compañeros han comentado y es el tema de cómo la responsabilidad está estrechamente relacionada con autocontrol, que es lo que llamamos dominio propio en la palabra, el tema de la regulación emocional y la toma de decisiones conscientes. Y es, claro, volvemos a decirlo, gracias a esa tecnología estamos aquí, pero más allá de eso es realmente qué estoy haciendo con la tecnología, qué estoy haciendo. Porque no podemos negarnos que nos permiten muchas cosas, nos ayudan muchísimo. Pero es realmente qué tan responsable, y esto yo creo que ya es un tema muy, muy ético, muy moral, y aquí la invitación, cibernautas, es para cada uno, para que nos lo revisemos, todos. Tú mencionabas algo, John Álvaro, que a mí me parece muy triste, y es el tema con los niños de darles una pantalla. Yo digo, qué tristeza, porque ¿qué queremos en él? ¿Qué queremos generar en esa criaturita? ¿Qué queremos que realmente aprenda, que sea, más que aprender, que sea del verbo ser, no del verbo hacer, sino del verbo ser que implica el alma, implica los pensamientos, implica la conciencia? Entonces, sí es importante tener en cuenta esto precisamente frente al tema que estamos tocando, y es realmente hacia dónde estoy apuntando yo con ese principio esencial de la vida, que es la responsabilidad. Porque, y empezó John Jairo comentándonos, bueno, ambos nos han dicho el tema de
El Padre nos entregó nada más y nada menos que a nosotros. John Jairo decía algo, tenemos que hacernos responsables de algo, que más que nosotros mismos. Es que partamos de allí, de nosotros mismos como seres humanos. El Eterno nos dio un cuerpo físico y la pregunta es realmente qué tan buenos administradores estamos siendo de esos recursos, entendiendo que no solamente estamos dotados de un cuerpo físico, sino que tenemos capacidades, habilidades, competencias, fortalezas. ¡Wow! O sea, somos una imagen maravillosa. Somos maravillosa del Creador, no somos perfectos. Es hasta qué punto realmente somos responsables de eso, de lo que estamos haciendo con nosotros mismos y en relación con la tecnología. Porque si vemos hoy en día una cantidad, y yo les hablo mucho desde el área de salud mental, la cantidad de enfermedades, de distorsiones, ay Dios, que yo a veces digo, hacia dónde estamos apuntando y hacia dónde estamos llegando con esto. Y desafortunadamente esto va de la mano con qué? Con la tecnología. Porque se nos es más fácil acudir a ella. Vuelvo y decimos, aquí nosotros no estamos satanizando la tecnología, por favor, no estamos diciendo del todo que sea mala, ojo, no, tampoco. Pero ahí volvemos al tema de la responsabilidad. Pero se nos es más fácil acudir a ella que decir, venga, es que yo estoy dotado de unos recursos, yo tengo unos recursos internos, yo tengo unas habilidades, unas capacidades. ¿Yo qué puedo hacer con ellas? Que la tecnología me ayuda a potencializarlas, si yo no voy a decir que no. Sí, 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 sí. Me ayuda a un poquito como más allá, pero ¿qué parte de mí principalmente? Porque ahí digo mucho la responsabilidad con nosotros mismos y por ende, y tú también, yo, Jairo, no lo decías, no es solamente lo que haga yo, sino que eso va a producir un eco, eso va a verse reflejado en la interacción que tengo con el otro. Entonces, ¿hasta qué punto realmente estoy siendo responsable manejando todo este tema? Dale, Johncito. Chequemos esta definición de responsabilidad que, de acuerdo a lo que hemos venido hablando, podemos como ir concretando para poder darle como una conexión a cómo la tecnología puede jugar en favor o jugar en contra de fortalecernos en ese valor de la responsabilidad en nuestro carácter o por el contrario, diluir ese valor y hacerlo difuso o perderse incluso dentro de la sociedad. Entonces, responsabilidad es la disposición moral. Cuando hablamos de disposición moral es, yo conozco un conjunto de valores, de una ética, y basándome en ella estoy dispuesto a utilizarla, esa moralidad, a utilizarla en mi vida. Luego dice disposición espiritual, o sea, yo estoy de acuerdo, consciente en que el que rige mi vida es Dios. Entonces mi responsabilidad está sujeta a esa instrucción que Dios me da, esa conexión que tengo con Él. O sea, yo voy a ser responsable en la medida en que estoy conectado con Dios y ese conjunto de principios éticos que Él mismo me instruye a través de su palabra, estoy dispuesto a asumirlos. Y hay una disposición práctica para asumir tareas dentro de la responsabilidad. Entonces eso significa que moralmente la tengo clara, me conecto con Dios todo el tiempo para tener vivo ese deseo de seguir su voluntad y en la práctica la ejecuto asumiendo tareas, asumiendo acciones concretas de custodiar mi familia, de entregar mi esfuerzo para sacar adelante una familia, de responder por las consecuencias de mis actos, de saber que si me equivoco, tengo la responsabilidad de reparar, de regresar al origen, ¿cierto? Y al mismo tiempo de que si veo que hay injusticia, yo también tengo la responsabilidad de señalar la injusticia y de levantar al caído cuando esté a mi alcance, ¿sí? Y eso ya me conecta con una responsabilidad hacia la comunidad. Entonces, si esa es la definición de responsabilidad que, como la estamos aquí planteando, es bien amplia, pues ahora pensemos la tecnología, cómo puede hacer que esos conceptos sean desvirtuados y diluidos en nuestra sociedad, ¿cierto? Entonces pensemos en esto. Delegar la culpa en las máquinas. Entonces, hoy en día, pues cosas tan sencillas como que los niños tienen, ¿cómo es que se llama?
trastornos obsesivo-compulsivos o déficit de atención y decimos que la culpa son de las pantallas. ¿Será que la culpa es de las pantallas o de la educación que están recibiendo a través de los papás que dejan que ellos usen las pantallas indiscriminadamente y para fines que no edifican para ellos? Entonces, ahí es donde la tecnología empieza a jugarnos, porque nosotros mismos estamos verbalizando diciendo es que la culpa es de la tecnología. Entonces es como si nosotros el sentido de culpa lo perdiéramos, porque ese sentido de culpa es sano hasta cierto punto, porque el saber que nosotros somos los provocadores de algo que está mal, nos da conciencia de pecado y nos lleva a pensar en cómo lo vamos a restaurar. En cambio, si yo todo el tiempo en mi discurso estoy diciendo que la tecnología es la mala, pues yo ya le estoy diciendo es que la tecnología es la que tiene el problema y no yo, ¿sí? Pensemos en otra, que las cosas se hagan mecánicamente, automáticamente, sin ni siquiera cuestionar si el proceso y el resultado dan honra a Dios. Cosas que uno se encuentra a veces en el sistema de salud, ¿no? Usted va a ir a pedir un medicamento, a pedir una autorización, ¿y qué le dicen? El sistema se cayó. La pregunta es, ¿cómo así? ¿Es que a mí la salud me la responde el sistema o es el conjunto de los responsables de administrar esos recursos que me tienen que atender a mí? Porque ese cuentico de que usted llega y hay filas, pero si usted paga prepagada, ahí sí lo atienden y allá sí no se cae el sistema, ahí sí la excusa no existe, ¿cierto? Entonces, miren cómo nosotros verbalizamos cosas y uno ya hasta le pregunta a alguien, ¿por qué no pudiste reclamar el medicamento? No, es que el sistema se cayó, ¿sí? Entonces ahí es donde uno ve cómo la tecnología empieza de manera negativa a afectar porque sirve para escudarse de las responsabilidades humanas, o la usamos más bien para eso, ¿no? Pasemos a otro punto que puede también afectar la tecnología, la desinformación masiva, que era lo que tú tocabas ahorita. Sale un rumor, una murmuración, la shonjara que decimos en la palabra, y si en la época de Moisés, la shonjara de Coré, cuando logró afectar a 250 líderes porque él les dijo, venga, es que Moshe esto, Moshe aquello, venga, confabulémonos, y eso se dio allí. Hoy en día ese tipo de disociaciones se pueden dar a nivel mundial por la facilidad en la que se transmite el mensaje. Y un falso testimonio fácilmente es considerado como verdad por la falta de responsabilidad, no ni siquiera del que crea la desinformación, sino de todos los demás que siguen como borregos y que ni siquiera se dieron a la tarea de cuestionar críticamente si lo que se está difundiendo tiene una validez o no lo tiene. Y a veces hasta ni podemos comprobar la validez. Y si yo no puedo comprobar algo como válido, ¿yo para qué lo replico? Hay ambigüedad, no se puede definir, ¿no? Y a veces tenemos hasta sesgos de confirmación, ideas preconcebidas que tenemos, nos las reafirma el sistema o la comunicación y nosotros seguimos empeliculados, convencidos de una verdad que no es verdad, sino que es mentira. Y es responsabilidad nuestra habernos dejado influenciar cuando no criticamos la información que nos llega a través de los medios digitales y a través de los medios de comunicación que proliferan mala información. Y bueno, la lista puede seguir. Hay temas como la pérdida de la privacidad, que de alguna manera, en la medida en que recogen más datos, ¿cierto? Nuestros datos dejan de ser nuestros y ser propiedad de otros. Y dejamos de tener esa responsabilidad de la custodia de nuestra información y la estamos delegando a terceros. Cuando nosotros dependemos absolutamente de sistemas de información en la nube, cuando guardamos registros personales en la nube y no guardamos registros físicos de ninguna forma, porque como el principio es no tenemos que gastar, o sea, no tenemos que tener nada propio, sino que todo puede estar siendo delegado, ¿cierto? Entonces ya los registros propios de escrituras, documentos de identificación, muchas cosas quedan almacenados es en la nube y toda esa información deja de ser nuestra y ya es de un tercero, ¿sí? Allí lo que perdemos es esa autonomía y control de nuestras propiedades, llamémoslo así. Entonces es como tener cuidado de que el uso tecnológico no nos debe de volver dependientes, de tal manera que nuestra vida pierde hasta sentido, pierde operatividad, pierde maniobra
a causa de que la tecnología controla todo en nuestra vida, ¿sí? Cosas de que ya, bueno, se me dañó, qué sé yo, el horno microondas y ya no sé cómo calentar o cocinar un huevo. Por poner un ejemplo, pues muy, que viene como muy ridículo, pero cosas tan sencillas y elementales que a veces en nuestra vida puede pasar. Que si ya no tengo cierto elemento tecnológico en mi casa, entonces se me acabó la vida. No tengo la tablet, ya no puedo leer un libro porque no tengo libros para leer en la casa, ¿sí? Entonces terminamos afectando nuestra vida, nuestra capacidad de vivir la vida a veces por hacer uso de la tecnología de manera desmedida y esa responsabilidad de cuidado que tenemos con nosotros mismos, perdemos hasta ese sentido de cuidado, exceso de uso de la pantalla, deterioro de la salud por el uso de la misma, ¿sí? Y la lista empieza a seguir. Entonces, al final, como conclusión en este segmento que ya casi ya nos acaba el tiempo, es nosotros tenemos que darle sentido y propósito al uso de la tecnología para que la tecnología no se convierta en un arma negativa para nuestra propia vida. Y somos responsables de ese uso. No hay nadie por fuera de nosotros mismos que vaya a ser el responsable. Y la responsabilidad no la podemos desvirtuar sobre cosas como la crianza de los hijos, sobre como el cuidado de nuestro cuerpo, como el cuidado de nuestra mente, como el manejo del tiempo y las prioridades en nuestra vida, que muchas veces por el uso mismo de la tecnología de manera inadecuada, perdemos prioridades, perdemos capacidad de controlar cosas que deberían estar bajo nuestro control. Total, totalmente de acuerdo. ¿Vas a decir algo, Alvarito?
Sí, así es, de verdad que sí, Barito, gracias por toda esa información que nos da, porque es cierto, le decíamos ahorita, si bien es cierto, tiene sus beneficios, tiene sus ventajas, pero aquí el tema es lo que comentábamos hacia el inicio, y es realmente el pensamiento cómo está, el pensamiento crítico cómo está de cada uno de nosotros en relación a las tecnologías, que tanto de usarlas y más que tanto en términos de tiempo, cómo las estoy utilizando, que realmente cuál es el uso que les estoy dando a ellas desde mi lugar como ser humano, sabiendo que no queda solamente en mí, porque a veces decimos, solamente me perjudica a mí, no, no te perjudica solamente a ti, porque tú no eres un ser que vive solo en una cueva, un ermitaño, no, tú eres un ser social, un ser que se interrelaciona con otros y que vives en comunidad, que tienes una familia, sea de origen, sea que tú has decidido, pero eso está impactando también en esas personas. Entonces, aquí básicamente, Cibernautas es pensarnos y decir, bueno, eh, el futuro no depende únicamente de las máquinas, si se vuelven más inteligentes o no. Aquí realmente es si nosotros como humanos somos más conscientes, éticos y comprometidos con lo que implica el uso de las redes, con el impacto que genera las decisiones que tomamos al utilizarlas. Eso es lo más importante que debemos tener en cuenta. Que si bien es cierto nos ayudan a multiplicar nuestras posibilidades, sí, ya lo hemos dicho, ya lo sabemos claramente, pero hay que tener muy claro, cibernautas, que la responsabilidad, que es el tema, el principio como se ve el día de hoy, seguirá siendo el valor que va a determinar si ese poder se convierte en una fuerza para construir o para destruir. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Si eso que yo estoy utilizando, que yo estoy favoreciendo, digamos, en el crecimiento no de la tecnología, hasta qué punto va a construir o va a destruir en otro ser humano. Eso es lo más importante tener en cuenta, que nosotros somos facilitadores, educadores, instructores de nuevas generaciones, de realmente qué le estamos dando, qué le estamos enseñando y qué le estamos permitiendo. Pues bueno, chicos, ya vamos a ir cerrando entonces el día de hoy. Entonces, nada, recuerden que, por favor, nos pueden dejar con su perla para el día de hoy y qué mano le dicen a los oyentes. Dale, yo. Bueno, yo no pensaba en una perla. Yo más bien les voy a dar como especie una pregunta para que la analicemos y nos vayamos hoy pensando en cómo nosotros somos responsables en el uso de la tecnología, en cómo es la mejor forma de que la usamos, ¿sí? En que cuando decidamos utilizar la tecnología, seamos conscientes de lo que estamos haciendo, que actuemos con ética y sobre todo que impactemos nuestro entorno, o sea, nuestras familias, nuestros hijos y nuestra esposa o nuestro esposo en este caso, ¿sí? Pero yo los quería llevar hoy a que analicemos algo científico y es, ustedes saben qué tiene o qué necesita la IA para poder funcionar. Pues resulta que existen unos servidores que es donde están todos los datos y para que esos servidores puedan trabajar requieren estar refrigerados, porque el enemigo número uno de los componentes electrónicos es la temperatura alta, o sea, el calor daña mucho los microcircuitos, ¿cierto? Y esos microcircuitos, al haber temperaturas elevadas, se saturan y pues comienzan a dañarse. Para que no pase esto, requerimos de que esos microcomponentes se refrigeren. Y para eso, para que la IA funcione, ¿sí? Se requiere de agua. ¿Y sabe cuánto se consume de agua usted solamente por enviar una sola palabrita? O para manejar más o menos 100 palabras, maneja 519 mililitros de agua. Y si usted va a hacer una imagen,
requiere entre 2 y 5 litros de agua porque el agua se evapora. Se calienta tanto los componentes electrónicos que el agua, como sirve de refrigerante, se evapora. ¿Sí? Por un centro, por una unidad de un servidor, en un día más o menos se consigue de 1.7 a 2.2 millones de litros de agua. Se consumen. Y si vamos a hablar a nivel mundial, en todo el mundo, en un año se utilizan 6.600 millones de metros cúbicos. La pregunta es, ¿somos conscientes de lo que estamos haciendo? Para mí es más vital y más importante el agua que poder consultarle a la IA o que la IA me resuelva o me vuelva más fácil muchas situaciones. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad, los llevo a que analicen qué tanto esa tecnología me está afectando a mí y a mi familia o a una comunidad. Y en este caso, en un años no muy lejanos, vamos a estar afectados por algo tan vital que requerimos nosotros los seres humanos, que de hecho estamos compuestos por el 70% que es del agua, y nos va a hacer falta más adelante por requerir una tecnología. Y yo ahora escuchaba a Álvaro decir que en el campo no tienen acceso a la comunicación, no tienen acceso a la tecnología. ¿Quiere que les diga algo? Es lo mejor que nos puede pasar. Quedarnos sin tecnología y poder vivir como seres humanos. Ese es mi mensaje. Amén, gracias por eso. Tienes toda la razón. Nos has dejado así como ven, realmente qué estamos haciendo. Johncito. Bueno, entonces también no... Voy a cerrar con 5 riesgos de los cuales debemos estar atentos en este mundo de acelere de desarrollo tecnológico. Y lo primero es no externalizar lo moral, es decir, los aspectos morales dependen míos, son responsabilidad mía y por ende no hay ningún sistema de información o tecnología que vaya a quitarme a mí esa responsabilidad sobre decisiones, acciones, comportamientos y sobre todo de mi compromiso con el otro, con mi prójimo. O sea, nada va a reemplazar ese compromiso que yo tengo que tener. Que como le preguntó Dios a Caín, ¿dónde está tu hermano? Cuando le pregunten al papá, ¿dónde está tu hijo? No tenga que responder, pues, ¿dónde está el celular? ¿Sí? O no es mi responsabilidad porque eso no va a pasar. Va a seguir siendo una responsabilidad del papá, la custodia y cuidado de sus hijos, ¿no? El segundo riesgo es obedecer más los algoritmos que promueven información falsa y no evaluar críticamente la información que llega a mi vida para asumirla, para utilizarla, ¿no? El tercer riesgo es que pretendamos automatizar la injusticia, es decir, que se pierda la responsabilidad con el más necesitado a causa de que el sistema mismo es el que se encarga de solucionar esos problemas. Y digamos, la tecnología es la que va a solucionar eso, ¿sí? Sigue siendo nuestra responsabilidad que haya justicia en la sociedad, no de los sistemas de información. El cuarto riesgo es que nosotros creamos que estamos siendo supervisados por humanos y por el contrario estamos siendo supervisados por máquinas que están programadas allá bajo unas reglas que no tienen ningún tipo de raciocinio o sentimiento o pues uno podría decirnos que ponerle sentimiento a las cosas no es bueno y sería más objetivo, pero la misericordia responde mucho a esa sensibilidad que tenemos, ¿sí? Y los sistemas de información seguramente no van a poder tener eso. Entonces, un riesgo que se tiene es que se pierda ese concepto de levantar al caído a causa de todo mediarlo por tecnología. Y el quinto riesgo es que nos volvamos tan dependientes que ya nos volvamos incompetentes frente a la vida, frente a las cosas que tenemos que realizar, y aparte de eso dejamos de ser prudentes. Entonces, a causa de la desinformación, a causa de automatizar las cosas, actuamos en automático y por ende no preveemos lo que puede pasar con el uso de las cosas y a futuro eso se devuelva como un arma de doble filo hacia, nuestra integridad. Entonces creo que
el problema en sí, mi punto de vista es más que el problema no es la tecnología, sino que el ser humano, como en la Torre de Babel, la está utilizando para hacerse un Dios o convertirse en Dios. Y es allí donde falla el uso de la tecnología, porque de alguna manera hasta en el campo la tecnología podría servir. El problema es que el equilibrio se rompe y el ser humano no está pendiente del equilibrio. Simplemente está pensando en cómo ganar más y cómo sacar más beneficio. Y ese no es la razón en sí o el propósito que debe tener solamente la tecnología. Bueno, así es, cibernautas. La verdad que hoy ha sido un programa muy interesante, un programa que mm, no solamente nos da una información, sino que nos lleva a reflexionar frente a cuál es nuestro lugar, realmente cuál es nuestro lugar. Si decimos amar al Creador, si decimos que somos sus hijos, si decimos que somos su pueblo, ya. Y no se trata de rechazar el progreso, no, cibernautas. Estamos en él y vamos a continuar hasta un tiempo determinado. El tema es que si lo vamos a emplear, empleémoslo ¿para qué? Para promover la verdad, para promover la justicia, la compasión y sobre todo el bienestar colectivo, porque es lo que más necesitamos. Necesitamos realmente, como dice las escrituras, que nos amemos los unos a los otros. Y la forma de amarnos es eso. Es que si yo te voy a enviar una información o si yo estoy en la tecnología, si yo estoy en la red, si yo estoy en este mundo digital,
lo haga para el bien, no solamente mío, sino tuyo. Entonces, cibernautas, de verdad que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias por ser parte de ese programa tan especial, gracias por acompañarnos, nuevamente gracias por esos minutos de más que nos regalan. Si el creador lo permite, la próxima semana nos encontraremos miércoles 6 de la tarde, hora Colombia, 7 Miami. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, sin más, entonces vamos a despedirnos. Muchísimas gracias. No. Ok, ya saben que en las redes sociales está Psicosentir Actuar, muy bendecida y muy agradecida porque el Eterno me permite dar unos tips, incluso en los artículos que se suben precisamente es en paz de promover y prevenir la salud mental. Y el número telefónico para un acompañamiento psicológico es el 310-383-3320. Repito, más 57-310-383-3320. Ahora sí, chicos. Shalom a todos, que el Padre Eterno los bendiga, los cuide, los guarde y que siempre sigan su camino. Amén, amén. Así es. Shalom, amigos y audiencia, que el Eterno les bendiga grandemente y que esta semana, ya acercándose a su cierre, tenga todas las bendiciones y la prosperidad que el Eterno tiene para ustedes y para todo aquel que cree en Él. Amén. Amén. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Shalom, shalom. Shalom.